confianza, el SENA es confianza, porque es con formación que mi país avanza. Cuando creemos, juntos creamos, porque en el SENA apoyamos las ideas de todos los colombianos. Cuando creemos, creamos, en el SENA somos emprendimiento, confiamos en tu talento. En el SENA formamos de manera correcta, le apostamos la legalidad, porque para que Colombia crezca generamos progreso con equidad. Cuando creemos, creamos, en el SENA somos emprendimiento, confiamos en tu talento. Nos encanta compartir experiencias que suman, hacer parte del cambio y de la innovación de la mano de expertos, generar nuevas oportunidades que engrandezcan el conocimiento intelectual de todo aquel que impactamos. Buscamos los espacios para mostrar el talento de las personas que llevan años fortaleciendo sus habilidades para que hoy puedan compartirlas a través de diferentes herramientas. Experiencias que forman, sigue creando escenarios para darle una nueva mirada a la industria cinematográfica. Hola gente, mi nombre es Mauricio Romero Figueroa. Les doy la bienvenida a un capítulo más de Experiencias que Forman. Estamos súper convencidos de que una de tantas maneras de aprender es conversando, hablando y compartiendo experiencias. Pues por eso, desde hace un par de años, creamos esta estrategia de formación virtual creada a través de la alianza entre la Comisión Fílmica de Proimágenes Colombia, el SENA, y la Escuela Nacional de Cine, todo esto con el objetivo de compartir el conocimiento de expertos y expertas que están detrás de las producciones que han recibido los certificados de inversión audiovisual SINA y los estímulos del Fondo Fílmico Colombia, FFC. Recordemos que todos estos estímulos e incentivos provienen de la Ley 1556 de 2012. Esta ley lo que hace es fomentar la industria cinematográfica y audiovisual a través de beneficios que lo que hacen es promover a Colombia como un destino de producción y postproducción. Se me estaba complicando aquí la dicción. Precisamente las producciones en nuestro país no paran. Semana a semana se generan proyectos cinematográficos para las salas y, por supuesto, también las plataformas de streaming siguen creando y produciendo contenido para las pantallas de nuestras casas o de nuestros móviles. Se está invirtiendo muchísimo en nuestro país, con nuestra gente, con nuestro talento, tanto en los procesos de ideación como en la creación de contenidos que se ruedan y también se postproducen en estas tierras. Hoy vamos a hablar precisamente de dos proyectos de una de estas plataformas que está pues generando muchísimo camello, muchísimo trabajo en el sector cinematográfico y audiovisual en Colombia. Hoy vamos a hablar entonces con tres creadores colombianos que han trabajado en proyectos beneficiarios de los estímulos de la ley de cine. Hablo de tres porque los dos primeros trabajan juntos en un proyecto denominado Los Bee Gees, son sus showrunners, son Daniel y Diego Ayala, hermanos gemelos, no crean que está repetida la imagen acá, son Daniel y Diego, son hermanos gemelos, guionistas colombo-estadounidenses con más de 10 años en la industria del entretenimiento. Juntos han producido más de 20 proyectos digitales y también programas de televisión. Así que bienvenidos a Experiencias que Forman, Daniel y Diego. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a estar en este espacio. Claro que sí. ¿Dónde están? Cada uno, ¿dónde están? ¿Están en qué parte del mundo de Colombia? No, ambos en Bogotá, estamos en la oficina en este momento, unas horas antes de día de rodaje, o noche de rodaje. En la Casa Villa, como decimos, es la oficina del proyecto. Ah, qué bien. En la Casa Villa. Villa. Él está en el segundo piso y yo en el tercero, sí. Bueno, ya nos van a hablar entonces de su proyecto. Vamos a repasar un poquito como su historia y sus oficios. Ustedes son los showrunners de este proyecto, pero también han participado en toda su creación. Viene una inspiración también que tiene que ver como con la experiencia personal. Ya vamos a hablar de eso hasta donde se puede hablar, porque pues la idea es no anticiparle mucho a la gente para que después vaya a las pantallas y lo consuma. Pero bueno, chéverísimo. Muchas gracias por estar acá compartiendo su experiencia. Y también le vamos a dar la bienvenida a Juan Felipe Orozco, director, guionista, productor de cine, televisión.
ha estado al frente de proyectos como Al final del espectro, ya un clásico de nuestro cine, Tiempo final, Sin retorno, Los caballeros las prefieren brutas, Saluda al diablo de mi parte y muchos más proyectos para el mercado latinoamericano y norteamericano. El proyecto que lo trae acá es llamado Los Iniciados, una película. Juan Felipe, bienvenido. Hola Mauro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, muy contento de tenerlos acá. Antes de continuar, pues nada, le enviamos un saludo a todas las personas que están detrás de las pantallas, detrás de todo este proyecto, tanto de la Comisión Fílmica como de la Escuela Nacional de Cine y del SENA. Y claro, también un saludo allá arribita en esa ventanita está nuestro compañero David Calero, intérprete de lengua de señas colombiana, que pues es un duro porque está aquí al mismo tiempo traduciendo para la comunidad pues que necesita este contenido. Así que, David, un saludo, bienvenido una vez más. Esperamos entonces que el objetivo de hoy lo cumplamos, que es esto, aprender de la experiencia conversando. Arranquemos entonces con los hermanos. Cuéntenos de una manera, digamos, como muy concreta y pues para no anticipar muchísimo, pues, ¿qué es los Bee Gees? Y ya después vamos a empezar a hablar de los oficios, porque ustedes son los showrunners, son creadores también, y Juan Felipe es director. Son 2 proyectos, si no estoy mal, ustedes me corrigen, es de la plataforma Amazon, ¿sí? Son proyectos de lo que se llama Amazon Originals, contenido creado y producido desde la plataforma, pero que se está haciendo aquí en Colombia. Uno es una serie, el de ustedes, y el de Juan Felipe es una película. Entonces, interesante que nos metamos en cómo funcionan estas producciones. Entonces, arranquemos, no sé cuál de los dos arranca, para comentarnos brevemente cuál es el proyecto de esta serie de los Bee Gees. Va, si quieres yo arranco y me complementa yo cualquier cosa, pero Los Bee Gees es una serie juvenil que está inspirada en hechos de la vida real. Es una serie, un coming of age de un adolescente en Bogotá en 1985 que descubre a un grupo de amigos que se llaman Los Bee Gees, que fue un parche que existió en la vida real en Bogotá. Y entra dentro de ese mundo y como que vive sus primeras experiencias metiéndose en este parche que eventualmente se convierte en una pandilla. Es una historia que nos inspiramos nosotros crecimos en Multicentro unos años después, pero fue un mito urbano muy importante en Bogotá. Creo que muchos de los que estuvimos alrededor de esa época o de alguna forma alcanzamos a pisar los 80s, la conocimos y de ahí nos inspiramos para contar una historia de lo que fue la juventud de la capital en una época tan compleja como fueron los 80s. Y un mito que trascendió Bogotá. O sea, yo por esa época estaba en Cali y uno alcanzaba a escuchar el ruidito. ¿Qué más podemos decir entonces ahí, Diego? No, pues es una historia realmente que captura la energía Bee Gee, que es como se volvió una palabra casi un adjetivo, ¿no? Como usted es un Bee Gee. Y básicamente lo que nos llamó mucho la atención fue el movimiento cultural. Muchas de esas historias de la vida real pues tienen fines muy trágicos, pero realmente no nos queríamos enfocar ahí, sino realmente lo que lograron ellos a partir de la moda, de la música. Todos eran muy cercanos al cine, también compartían cine, y creo que eso fue lo que nos llamó al universo de los Bee Gees. Y de ahí comenzamos a ficcionar pues, lo que es la serie, que son como unos personajes bastante distintos, pero realmente es lo que hace el parche ecléctico y divertido de ver. Encontrar ahí, como dice hermano, como una historia de un coming of age, realmente es ver nuestro protagonista cómo da su primer beso, cómo es su primera experiencia con las drogas, cómo es caerle a la chica que te gusta, ¿no? Como que tiene ese lado un poco más inocente dentro de ese universo que claramente escaló pues digamos que a niveles adultos de violencia y de droga, por decirlo así, pero nos enfocamos más como en la parte inocente y un poco también como cálida de lo que es esa experiencia para el protagonista. No, total, y definitivamente un coming of age es un género que conecta, ¿sí? Que conecta diferentes como grupos etarios, porque o yo voy a llegar a esa etapa o yo ya estoy viviendo esa etapa o ya la viví.
y me genera pues este tema que creo que ha sido tan recurrente en la producción, digamos, como de los contenidos creativos, que es la nostalgia, ¿no? Por los últimos años, digamos, hay muchos coming of age en diferentes plataformas que acuden a eso y pues consumidores que quieren hacerlo. Bueno, por su parte, entonces, Juan Felipe, esto no es una serie, sino es una película. ¿Qué nos puedes contar entonces de Los Iniciados? A Los Iniciados es una película sí, de Amazon Original, basada en las novelas de Mario Mendoza. Es una película de cine negro, de detectives. Es una película, digamos que va mucho hacia el estilo de la novela gráfica, ¿cierto? Es bastante expresiva. La idea fue crear como un universo casi que, digamos que un Bogotá paralelo, ¿cierto? Un Bogotá de la novela gráfica, un Bogotá mucho más visual, un poco más como ficcional. Y es una historia de un detective resolviendo crímenes, ¿cierto? Es una historia de cine negro muy inspirada en películas como Chinatown, como Seven, como, no sé, The Third Man. Y bueno, sí, es eso. Buenísimo. Uno va a Detective decir, resolviendo crímenes. Sí, no, pero excelente. Y uno es, digamos, una adaptación, ya de pronto vamos a hablar de eso, pero creo que claro. aquí ha salido un primer punto en común que creo que podemos reflexionar acerca del contenido y de lo que está pasando en este momento en la industria, que creo que ustedes están ahí en la punta, y es, los dos proyectos mencionaron Bogotá. Bien, y entonces el tema es Bogotá y los dos proyectos hablamos de Amazon Originals, y es como, en este momento estamos viviendo digamos, como un tema donde pareciera no importar de dónde viene la historia, o por el contrario, parece importar mucho, pero el consumidor, digamos, como no discrimina para ver un contenido que tenga que ser de algún lugar, sino que por el contrario, los lugares y la localidad están interesando. Me imagino que cuando ustedes proponen estos proyectos, trabajan en estos proyectos, no están pensando en que lo vaya a ver la gente de Bogotá, necesariamente, sino que puedan ser consumidos por muchas personas. Y el hecho de que una plataforma se interese en decir, ok, qué chévere esto, sucede en Bogotá, vamos a contar Bogotá, pero hay historias por debajo de la historia que son universales. ¿Cómo están viendo eso ustedes, no? Que en este momento Colombia esté logrando producir contenido original para una plataforma, pero que la idea es que las dimensiones y la expansión de eso tenga consumos por fuera de Colombia y por fuera de Bogotá, que al caleño le interese ver eso, que al paisa le interesa, pero también al argentino, al mexicano o a una persona de otro idioma. Entonces, arranquemos, Juan Felipe, con vos esta vez. ¿Cómo ves cómo ves esa situación? Ha sido un ejercicio muy interesante digamos que por circunstancias de la vida, tanto los Ayala como yo terminamos viviendo por fuera de Colombia. Mm, Y digamos que creciendo un poco en nuestra vida profesional por fuera de Colombia. Y así, hacer ese ejercicio, por lo menos a nivel personal, no puedo hablar por ellos, pero me imagino que les debe haber pasado algo similar. Fue muy interesante descubrir la universalización de Colombia, ¿cierto? Porque cuando uno sale, se da uno cuenta de que todos los problemas que tenemos en Colombia los compartimos con prácticamente todo el planeta, ¿cierto? ok. Pero cuando estábamos en Colombia, uno siempre tiende a pensar Que que, esto como solo decimos, pasa acá. Colombia es el país del Sagrado Corazón y nosotros juramos que las cosas que nos pasan a nosotros, como, no sé, la mujer embarazada con trapos en la costa en Colombia, ¿cierto? Que estaba Mm, esperando 7 hijos y nosotros creemos que eso solo pasa en Colombia y mentiras, eso pasa por lo menos en 140 países del mundo, mm. ¿cierto? Y empieza uno a darse cuenta de todo lo que tenemos en común, todos los conflictos, todo el drama que tenemos en común, pero al mismo tiempo vamos descubriendo las cosas que sí son demasiado propias nuestras, o sea, la idiosincrasia colombiana. Entonces, para mí lo personal ha sido muy bonito ese ejercicio de darme cuenta cómo sí se puede hacer, digamos que narrativas colombianas que sean súper universales, ¿cierto? Que obviamente Gabriel García Márquez ha sido como el mayor, como, no sé, como el mayor ejemplo que hemos tenido en nuestro país, ¿cierto? Como gente desde, no sé, en Namibia sienten 100 años de soledad igual a como lo sentimos nosotros o como lo siente alguien del Cesar, porque en el fondo estamos hablando de historias que son universales, pero las estamos contextualizando en nuestro país, en nuestro entorno, en el lugar en el que nacimos, en el lugar en el que crecimos. Yo creo que esa mirada ha permitido
hacer que, pues por un lado, que los streamers se interesen en nuestros productos porque se dan cuenta de, de que nuestras historias son universales y que nosotros estamos entendiendo que nuestras historias son universales. Pero por otro lado, como tú lo mencionabas, la contextualización es brutal. La creación de universos que son locales son espectaculares. La gente no quiere estar viendo los mismos proyectos de Hollywood todo el tiempo, ¿cierto? O sea, nosotros le estamos hablando al mundo entero, pero le estamos hablando al mundo entero desde un encuadre, ¿cierto? Desde un frame que es único, porque es Colombia, ¿cierto? Entonces, Total. creo que desde ese sentido ha sido un ejercicio muy bonito de comenzar a hacer productos. No digo comenzar, porque vienen desde hace mucho tiempo atrás, pero por lo menos ya estamos como un poco, digamos, especializándonos en hacer ese tipo de proyectos que son universales. Todo el mundo se va a sentir conectado con Bee Gees, ¿cierto? Así la gente no sepa la historia de ellos, pero los elementos que van a encontrar ahí son elementos que uno encuentra en West Side Story, ¿cierto? En un montón de historias a nivel mundial, lo que pasa es que nadie las ha visto contadas ¿cierto? Desde, digamos que la clase media bogotana, ¿cierto? De los Total. 80. Entonces, es muy interesante que lo que está pasando es simplemente que estamos descubriendo cómo hacer que nuestros universos y nuestros lugares y nuestros contextos, hacerlos mucho más cercanos para el resto del planeta. Y obviamente eso es lo que buscan los streamers. Buenísimo. ¿Cómo lo ves, Daniel? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Felipe. Realmente creo bueno, agregaría que realmente es que todos nos hemos vuelto como una audiencia global, ¿no? O sea, me imagino que a Juan Felipe, mi hermano y yo nos sentamos a ver mucho contenido para crear historias y claro, ahorita definitivamente los Bee Gees o el ángulo que nosotros atacamos fue el coming of age precisamente porque es algo universal. Todos, como tú bien decías, Mauricio, o estamos pasando o hemos pasado, recordamos, pero todos fuimos adolescentes y tuvimos esas experiencias, pero es muy interesante poderlo contar desde algo muy auténtico, ¿no? Y creo que eso es lo que llama la atención a los streamers y a nosotros, los que estamos detrás de este tipo de proyectos, que es cómo contamos historias con las que crecimos viendo, con esas referencias internacionales y ahora lo hacemos con un sabor colombiano en nuestro idioma, que por ejemplo en nuestro caso para mí es muy apasionante. Nosotros crecimos parte de nuestra juventud por fuera, hemos ido y venido y siempre tuve las ganas de ver proyectos con nuestro idioma, con nuestro, como sabes, con el sabor local y creo que eso es lo que nos está permitiendo estas plataformas que le están apostando a proyectos que definitivamente son globales. El proyecto de la película de Juan Felipe y nuestra serie son Amazon Originals, lo que quiere decir que salen en todo el mundo en simultánea, lo cual es muy emocionante. Y nosotros ahí tenemos una oportunidad de mostrar cosas que son muy únicas a nuestro país, pero como bien dice Juan Felipe, pues conectan con las problemáticas o experiencias que están viviendo alrededor del mundo. Total. Diego, ¿quieres agregar algo a esto? O quería, digamos, como moldearte la pregunta y es, a nivel personal, ¿qué significa para vos que estás, digamos, como detrás de un proyecto que lo va a ver mucha gente? O sea, piensas en este momento, pucha, ¿cómo le va a llegar esto a otros? O una historia que está saliendo acá de una inquietud probablemente tan personal y de experiencias tan personales puedas llegar a tantas pantallas. Estoy retomando una cosa que dijo Juan Felipe, porque, por ejemplo, si bien Juan Felipe, y quiero más adelante retomarlo, por ejemplo, cuando habla, por ejemplo, tiempo final y este tipo de cosas que hicieron hace rato, tú mencionabas, esto no se está empezando a hacer, pero probablemente la expansión de los territorios ahorita sí es mucho más evidente. Bien, esto antes se veía en tal canal de televisión, en tal territorio, pero ahorita es la posibilidad de que se vea en cualquier lado. Entonces, regreso a Diego, ¿cómo lo ves a nivel personal, como esa responsabilidad, ese miedito o el reto que significa eso? Bueno, yo creo que sí es una gran responsabilidad, porque contar historias tan personales y tan locales es como la oportunidad de enamorar no solo a la audiencia local, sino al mundo de tu universo, ¿no? Y creo que lo que decía Juan Felipe, mi hermano, es muy cierto en el que, pues, un coming of age, pues ya es un género muy definido, pero lo que lo hace especial y local es básicamente esos detalles, que los cuales uno entre más personales los haga, así es una persona en otro lado del planeta, se va a sentir identificado porque de pronto no es el mismo afiche, pero se acuerda que ese afiche le significó mirarlo todos los días al llegar del colegio, ¿sabes? Entonces es como, pues, un ejercicio que pues, nos ponen cuando estamos haciendo escuela de dirección, es como, bueno, descríbenos tu cuarto, ¿cierto? Y pues todos los cuartos tienen una cama, seguramente un espejo, ¿no? Pero
¿cómo es personal para ti ese espejo? ¿Qué hay alrededor de ese espejo? Y eso es lo que tratamos de hacer como con estos géneros que ya están definidos y meterle como ese toque local tan personal para muchas personas, sobre todo en Bogotá, pero de esa misma manera que se sienta tan auténtico que cualquier persona pueda como decir, ah, claro, yo también tenía eso, ¿no? Y creo que Mm. ese es como el arte de sollarte algo que sí tiene mucha presión, pero que al mismo tiempo es como una ventana para expresar lo que quieres expresar y también toda una generación, ¿no? Porque digamos que en nuestro caso en el proyecto hay muchos ojos encima por la nostalgia que mencionabas de los 80s en Bogotá fueron muy especiales por el momento que pasaba el país en una adolescencia a nivel como de país completo y creo que mucha emoción, pero también bastante, claro, presión. Sobre todo ahorita llegando a la postproducción, que es donde No, todo claro, termina de cuajar. donde se organiza ya y es lo que hay. Y ahorita sí se trabaja con lo que quedó. Bueno, quiero pasar un ratico y no quiero desaprovechar la oportunidad de hablar un poquito de los oficios. Juan Felipe, pues, y creo que también Daniel y Diego tienen una ventaja y es que se mueven digamos, como en un rango de oficios, ¿no? O sea, dirigen, escriben, producen. Yo no sé si el verbo showronear lo podemos inaugurar, pero por ejemplo, Juan Felipe, estás afrontando la dirección, que ese es lo que se llama como dirección por encargo, ¿no? No es un proyecto tuyo, sino que viene además desde otros lados, ¿no? Es que es primero una novela, después esa novela es una adaptación y después llega a vos para darle entonces esa nueva lectura desde dirección. Hablemosle un poquito a la gente que nos está viendo. Bueno, ¿cuál es la posición con los años de experiencia que tienes y pasar desde estos diferentes lados? Cuando te dices, voy a dirigir un proyecto, no, no lo he creado desde su origen, o sea, no es un proyecto de autor, pero ¿cuál la posición con la que tú llegas a un proyecto, digamos que ha escrito otro? Me llama la atención como hablar y reflexionar sobre eso. Pues ha sido un ejercicio interesante porque yo ya había trabajado, digamos que con material de otros en televisión, ¿cierto? Pero en películas, en mis películas yo siempre he sido el escritor o siempre he compartido crédito con mi hermano o ha sido guiones de mi hermano, de Carlos Esteban Orozco. Esa es la primera vez que hago una película de un guión que no fue mío, pero además es la primera vez que hago una película que viene de un source material original, ¿cierto? Digamos que tengo la fortuna de que el source material es de Mario Mendoza, que es un escritor al que admiro muchísimo y con quien he construido como una relación muy, muy, muy bacana desde que comencé el proyecto. Pero es muy importante también saber que el proyecto nació, obviamente, de las novelas de Mario, pero el proyecto después como proyecto realmente nació del corazón y de la cabeza de Rodrigo Guerrero, ¿cierto? Que ha sido el productor de este proyecto desde el inicio. Realmente yo en este momento digamos que estoy a cargo de un hijo de él, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces es un proyecto con muchos papás, ¿cierto? Con Mario, después con Rodrigo Guerrero, y Rodrigo lleva más o menos 2 años y medio desarrollando esta película, ¿cierto? Él fue el primero que empezó como a hacer los pitch, a presentar las ideas, por aquí, por allá. Amazon le encantó el proyecto y desde hace más o menos 2 años y medio ellos lo apadrinaron y ya pasaron a todo el proceso de escritura de guiones y todo. Yo realmente llegué, digamos que tarde al proyecto en el sentido en que yo arranqué realmente en enero de este año como ya a tomar los guiones, a empezar a crear este universo. Junto con Mario le dimos, digamos que un vuelco a la idea de la película, porque originalmente las historias iban a ser mucho más realistas en Bogotá, mucho más, digamos que un Bogotá neorrealista. Pero con Mario tomamos un camino diferente hacia donde nos fuimos más hacia la novela gráfica que Mario tiene, ¿cierto? Más Sí, además él es apasionado con ese tema. Sí, y él ya lleva como muchísimo tiempo metiéndose no solo con novelas gráficas, sino con libros infantiles, tratando de crear un universo que es casi como una Bogotá paralela, ¿cierto? Que es una Bogotá ya digamos que, no desde la fantasía, pero es un Bogotá que no es 100% Bogotá, es Bogotá a través de la interpretación de la cabeza de Mario Mendoza, y eso fue lo que yo agarré como de inspiración digamos, para crear este universo de esta película. Entonces, ha sido un ejercicio muy interesante porque digamos que mi labor como director ha sido interpretar,
¿cierto? Que muchas veces lo que nos pasa cuando nosotros creamos el proyecto es que el proyecto, digamos que nunca pasa por el proceso de interpretación, sino que pasa por el proceso de creación completo, desde el principio, que yo imagino que le pasa a los Ayala, desde el principio uno ya sabe cómo se va a ver, ¿cierto? Uno va construyendo cosas, pero uno ya tiene muy claro hacia dónde va a ir el universo. Este fue un ejercicio muy bonito de ver un material que ya estaba escrito y después ver cómo lo interpreto yo, cómo lo vuelvo mío, ¿cierto? Cómo me apropio de él. Y fue un ejercicio muy bonito también porque tomé la decisión, digamos que una decisión que me ha traído mucha felicidad y es que no salí a filmar el guión, ¿cierto? Sino que tomé Ok. el guión, hablé con Mario, hablé con Rodrigo y traté como de sintetizar todos los universos que ellos tenían en la cabeza y traer el universo mío y construir encima digamos, que del texto que ya existía. Pero ha sido muy interesante. Yo pensé que iba a ser doloroso, ¿cierto? Como director, digamos que como director autor, que es lo que siempre he hecho en mi carrera, pensé que iba a ser difícil, digamos que intrusivo, ¿cierto? Tratar de hacer una película donde hay papás por encima de mí, Mm, pero el ejercicio ha sido maravilloso porque por un lado Mario ha sido súper generoso con nosotros, ha estado como muy abierto a todo lo que hemos hecho. Rodrigo Guerrero, pues ni se diga, él está demasiado feliz con el universo que creamos, hacia donde llevamos la novela, que realmente era el sueño de él. Él desde un principio quería hacer un Bogotá que fuera Bogotá diferente al 100% real. Y por otro lado, Amazon. O sea, Amazon le comió cuento a Mario Mendoza, le comió cuento a Rodrigo Guerrero y ahora me comió cuento a mí. O sea, han estado montados en el proyecto 100%, creyeron en el proyecto desde el material original y todas estas locuras en las que nos hemos metido, no solo nosotros tres, sino, no sé, los 200 personas que están involucradas en el proyecto, hemos encontrado en Amazon como un aliado así que ha protegido también las locuras en las que decidimos. qué bueno. Oye, yo sobre lo que estás diciendo quiero anotar dos cosas y es como esa, voy a utilizar una palabra que estuvo más tarajinada en los últimos años de la reinvención, pero me parece súper interesante una persona como vos, pues con muchísima experiencia, que es como, oye, voy a volver a empezar, no sé cómo hacer esto, no lo he hecho nunca y es un reto, digamos, por cómo sentarme y ver este proyecto creativo desde el lugar que me corresponde en este momento. Y es que tengo muchos papás, como lo acabas de decir. Y otra cosa me parece súper interesante de lo que acabas de decir y de la posición de Rodrigo Guerrero en AG, es como que volvemos a unas etapas como de inicios del cine, donde era este cine de productor, también, ¿no? Donde el productor es también quien lidera el equipo y junto con el director, ¿sí? Pues nada, son muchas cabezas y pueden sacar adelante las ideas y los proyectos. Bueno, los Ayala, ya hablamos de la dirección y del reto de tomar una adaptación y cuál es el rol del director cuando tiene esa condición. Hablemos entonces de los showrunner. Y no me había encontrado con dos showrunners, eh, pero aquí hablemos porque el showrunner a veces, a veces, mejor dicho, hablábamos en nuestra entrevista previa que es una figura que todavía se está escribiendo, todavía se está ubicando, que la estamos trayendo al modelo de producción acá en nuestro país. Y a veces el showrunner no tiene que ver, puede ser el jefe del cuarto de escritores, a veces es un rol como entre productor, es una mirada que va de principio a fin, el director se puede ir del proyecto y el showrunner cierra toda la idea, pero acá ustedes son como un showrunner, pero además también son creadores de historia. Bueno, porque explíquenos cómo funciona esa figura de los showrunners en este proyecto y cómo la han ido entendiendo ustedes y qué han ido aprendiendo. ¿Con quién empezamos? Daniel, ya prendió el micrófono. Bueno, como bien dices, la figura de showrunner es algo muy nuevo en el país. Yo creo que es algo que surge en la necesidad de este nuevo tipo de series que son cortas. Somos un país que tiene mucho más experiencia en lo que es novela y que también por su duración y lo largo, pues era algo que estaba muy liderado en la parte como ejecutiva por un productor y en la parte ya en set por el director. Como bien dices, yo creo que una razón importante de los showrunners en las series es que los directores pueden cambiar de una temporada a otra. De hecho, hay varios directores en una misma serie, entonces tiene que haber alguien que puede como tener una visión completa del proyecto
En el caso, por ejemplo, de Juan Felipe y la película, él es la cabeza creativa absoluta, pero él hace el acompañamiento total del proyecto cuando lo entrega. En una serie hay, como te decía, varios directores, o de una temporada a la otra puede cambiar y por ende tiene que haber alguien que sí conecta todas esas piezas. En nuestro caso, digamos, en este proyecto nosotros estamos cumpliendo el rol de showrunner muy como está inventado en el resto del mundo, en el que realmente pues nosotros somos los creadores de la historia, fuimos los que la vimos nacer, hicimos el pitch, junto a Rodrigo Guerrero, que también es un productor ejecutivo de nuestro proyecto, también es como el papá de nuestra serie. Nosotros somos los escritores, entonces realmente en esa figura se ha hecho como se maneja en Estados Unidos o en Inglaterra o en otros países donde realmente creativamente estamos como teniendo una visión. Nosotros, aunque somos los escritores, también tenemos que velar por, llegamos a set y la historia cobra una vida diferente a lo que está en papel, ¿no? Nos encontramos con una cantidad de otras variables que son actores, directores, todas estas otras cabezas de equipo y estamos creando una pieza que todo el tiempo está moldeándose y nosotros realmente, para llevar como con las palabras que venían utilizando, somos los papás del proyecto y todos los días estamos tratando de cuidarlo y llevar a fin lo que desde un principio se quiso, pero dispuestos a que la idea evolucione y cada día surjan nuevas posibilidades, porque al final del día no estamos entregando unos guiones, la audiencia no va a leer unos guiones que escribimos, van a ver unas piezas audiovisuales con los que ojalá se sientan identificadas y disfruten. Entonces, digamos que es un poco, yo diría que es un poco un rol parecido a, digamos, al caso del director que acompaña toda una película, solo que aquí estamos acompañando, digamos, en nuestra primera temporada, 8 mini películas y que adicionalmente están dirigidas por 2 directores. Entonces nos toca hacer ese pegante de todo lo que está pasando. Sí, yo solo quisiera agregar, pues digamos que nuestro rol es bastante, o sea, estamos completamente metidos en el proceso desde hace 3 años casi. Cuando salga la serie van a ser 4 años después de post, entonces definitivamente es una inversión de tiempo, amor, dedicación, porque se toman muchas decisiones desde la preproducción, ¿no? Digamos que normalmente en una peli, pues el director está escogiendo el vestuario, la escenografía, la puesta en escena, hasta los carros NDs, ¿no? Acá digamos que fue mucho más un trabajo nuestro, claro, acompañados de 2 grandes directores que son Felipe Cano y Mateo Spielberg, pero realmente es un proceso creativo que requiere de mucho tiempo, ¿no? Estamos también licenciando música de los 80s y todo un playlist, o sea, tiene muchos elementos por departamentos y ha sido muy bueno ser 2 porque muchas veces mi hermano está en rodaje en set, digamos que al lado del director y yo estoy solucionando cosas de producción por fuera, ¿no? Que, no sé, que se cayó una locación, que pasa mucho, entonces, bueno, vamos a hacer scouting, entonces realmente es un tiempo completo, o sea, nosotros desde que nos levantamos hasta que nos dormimos estamos pensando en Bee Gees, lo cual ha sido pues una fortuna, pero también es desgastante, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo para alguien que estaba obsesionado con la historia, igual que el director en cine. Y también quería tocar un poco para unir los 2 procesos de Juan Felipe. Yo también soy director y digamos que es muy chévere como lo puso él de que se apropió del guión y fue como buscarlo ya en rodaje, porque muchas veces cuando no se tiene un director de autor, lo que sucede es que pues sigue el guión y realmente no se está encontrando la esencia en la visión del director, ¿no? Que es algo que también sucede en otras producciones. Y en este caso fue al revés, digamos que yo siempre he dirigido lo que escribo mi hermano y yo también he tenido, digamos que la oportunidad de dirigir a otros guionistas, que para mí es súper incómodo porque pues no es mi material y siempre hay una responsabilidad. Pero en este caso de Bee Gees puntualmente fue al revés, fue entregar la dirección a 2 grandes directores, pero realmente para mí fue un proceso de soltar completamente el set. Pues se presentó la oportunidad de dirigir Segunda Unidad, pero digamos que la analogía que hicimos con mi hermano que realmente nos ayudó a fluir mucho con ellos es como, miren, la historia global, la serie es nuestra, los capítulos son suyos. ¿Eso qué significa? Nosotros estamos diseñando todo lo que es la escenografía, el arte, pensando mucho en la composición de la música, el ambiente, el tono, pero no es tampoco pisar los mangueras que en el set lo va a decir, oye, eso está aquí, esta actuación la necesito así, o sea, porque ellos también tienen en su cabeza el global del capítulo, y creo que esa analogía sirvió mucho en este proyecto, porque realmente ellos también sentían que tenían una participación y se apropiaron de sus capítulos. Entonces eso fue algo chévere que me gustaría compartir porque sí escribí un poco lo que hemos tratado de lograr en Bee Gees con ellos 2. Yo no sé si me va a salir un poquito, pero es que creo que hay que aprovecharlos ya que están acá
porque están los Cohen, están las Wachowski, están los Gyllenhaal y están los Orozco y los Ayala. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es eso de trabajar con los hermanos, de hacer dupla con los hermanos, de, de no chocarse o de chocarse, de conflictuar? ¿Cómo lo has manejado tú, Juan Felipe? No, yo creo que de hecho eso último que dijiste, y me imagino que a los Ayala les pasa lo mismo, es realmente yo creo que la fuerza creativa de dos hermanos o de dos hermanas tiene que ver incluso más con las diferencias que con las cosas que tenemos en común, ¿cierto? O sea, nosotros, por ejemplo, en el caso de Esteban y yo, nunca negamos la idea de que nosotros peleamos mucho. O sea, de verdad peleamos mucho. Lo que pasa es que peleamos desde una posición de respeto, ¿cierto? Desde respeto creativo. Y son esas diferencias y esas, digamos que las cosas en las que no tenemos en común, las que de alguna manera ponen las ideas en juicio y son las que ayudan de alguna manera a limpiar, ¿cierto? A filtrar, a hacer que si una idea nos gusta a los dos, digamos que es más probable que esté un poco mejor a que solo le gustará a uno de los dos, ¿cierto? Por lo menos un poquito más, Sí. ¿cierto? Por otro lado, Esteban y yo somos casi gemelos, ¿cierto? Tenemos una diferencia de 1 año y un poquito de meses, pero siempre crecimos siendo los mejores amigos, viendo las mismas películas. Entonces, digamos que somos muy parecidos en los universos que tenemos mentales. Compartimos, por eso yo digo, compartimos como el 90% de las cosas, pero al mismo tiempo la genética hace su locura. O sea, es muy curioso que hay ese 10%, en ese 10% somos 100% diferentes. O sea, es súper, súper loco, pero es esa diferencia, ese 10%, lo que enriquece cada una de las ideas que tenemos y todo. En este caso, por ejemplo, en Los Iniciados ha sido muy interesante porque aunque yo soy el director y Esteban no es el creador, Esteban en este momento es productor junto con Rodrigo, sí ha habido mucho input de Esteban en la historia, ¿cierto? En la película. O sea, de alguna manera Esteban ha tratado de alguna manera de encontrar cómo hacer para que esta película, que es originaria de Mario y es originaria de Rodrigo, de todas maneras tenga algo del sello de los hermanos Orozco, ¿cierto? O sea, ha sido un ejercicio muy interesante y de nuevo también es la primera vez que no trabajo directamente con un material que venga de Esteban, pero en particular yo creo que una de las primeras reglas, por ejemplo, ¿cómo es? El DGA, que es el Directors Guild of America, ¿cierto? Que es como el sindicato de directores de América, la primera vez que permitió que hubieran 2 directores compartiendo crédito dentro del union era si fueran hermanos, ¿cierto? O sea, desde un principio ha sido como muy bien recibida la idea de que 2 hermanos pueden hacer un trabajo colaborativo juntos y que pueden ser vistos como una unidad creativa. Como una unidad creativa. Sí, y de hecho hay muchísimos, pero que no se mencionan porque de pronto uno de ellos tiene una fuerza más que la otra, pero por ejemplo Alfonso Cuarón trabaja mucho con el hermano. Claro. Pero Alfonso es Alfonso, ¿cierto? O sea, pero sí hay muchísimos casos de directores que trabajan con sus hermanos, ya sea que dirigen juntos, que escriben juntos, o que uno dirige y otro escribe. O Dago García, que trabaja con su hermano diseñador de producción y con el otro, o sea, ahí son tríos de hermanos. Claro. O los Nolan, ¿no? Pues para Jonathan. mí Christopher Nolan siempre es una referencia muy grande y él casi que todas sus películas tiene a su hermano ahí también como guionista. Su hermano tiene su propio rancho también, pero trabajan mucho juntos, ¿no? Y creo que la escritura y la dirección entre hermanos funciona bastante bien por una razón y yo creo que es la única persona que tolera el nivel de discusiones y peleas a las que llega uno, que uno sabe que va a estar ahí al otro día, ¿sabes? Porque es que uno sí, obviamente hay momentos de mucha presión y uno sabe que esa hermandad igual sobrepasa todo, ¿sabes? Y creo que esa relación en un set, en una mesa de escritura, sobrepasa todas las dificultades creativas porque ese proceso es muy, muy gratificante, pero también muy difícil a veces. Y creo que esa hermandad, pues, lo cubre todo, ¿no? Daniel, a ver. No, yo agregaría eso porque de hecho no habíamos hablado con esto de Juan Felipe y me encantó escucharlo porque realmente nosotros cuando nos hacen esa pregunta decimos que hemos aprendido con los años, hemos aprendido a pelear. Todo proceso creativo, yo creo que en ese clash de ideas creo que todos los que trabajamos en esto somos extremadamente apasionados, ¿sabes? Como que
cuando nos peleamos, mi hermano y yo tenemos encontrones muy grandes, pero después de unos años de pelearnos y quedar bravos, nos dimos cuenta el respeto que hay de, claro, mi hermano tiene una posición muy fuerte porque le apasiona y está pensando en algo que de verdad cree, y a mí me pasa lo mismo. Entonces, como bien decía Juan Felipe, a nosotros también nos pasa cuando estamos peleando de un momento a otro, estamos buscando una solución, algo se ocurre, los dos nos emocionamos, sabemos que por ahí es el camino, porque ya somos dos personas con gustos diferentes que están viendo lo mismo, y eso es muy, muy, muy bonito, y digamos que en eso que todos queremos de alguna forma que los proyectos salgan bien, que conecten con una audiencia, ver que dos cabezas que vienen de dos puntos de vista diferentes sobre una cosa específica pueden encontrar esa universalidad de lo que les gusta, y de pronto es diferente lo que nos gusta, pero nos gusta, hay algo especial. Y yo no sabría trabajar sin dupla realmente. Me encanta el proceso de debatir las cosas, la complicidad de poder a veces decir, pucha, esto que acabo de escribir me parece una basura completa y no tengo ni idea por qué, pero igual hay algo que me gusta, que mi hermano pueda mirarlo objetivamente desde afuera y opinarme, y me cambia el chip totalmente, y lo encuentro, o ofrecerle lo mismo a él y poder ser objetivo con algo que por el estado de ánimo, por inseguridad, por insensibilidad que uno tiene a veces sobre algo específico, poder como apoyarse. O sea, realmente me parece que Total, es muy y que pero especial. una cosa ahí, no sé si es el caso pues, de los hermanos Orozco, pero nosotros sí hemos tenido mucho presente y hemos tenido nuestros ídolos de hermanos, ¿no? Como, por ejemplo, para nosotros son los Duplass Brothers, ¿no? Ellos pues tienen series en HBO, y fuimos a una charla en Los Ángeles, tuvimos la oportunidad de verlos en vivo porque ellos escribieron un libro sobre ser hermanos y trabajar juntos. Y es un libro que pues es de verdad como que uno le da un fresquito de que es posible, ¿no? Porque a veces hay momentos de crisis. Y cuando ellos hablaban en tarima, pues ellos cuentan que sus ídolos eran los Coen Brothers, y que realmente a punta de emularlos y de querer ser ellos, pues encontraron un camino. Y también eso pasa mucho, digamos que en las duplas de hermanos y hermanas, como que uno, podemos ser como ellos, ¿no? Pues como el futbolista que quiere ser como Falcao, ¿no? Eso pasa también. Y al ver modelos que funcionan, uno también como que se inspira en continuar ese camino a veces difícil con el hermano, porque se sabe que se puede lograr muchas cosas muy bonitas, y que al final del día la relación, por lo menos de mí, la mía y de mi hermano, ha crecido mucho. O sea, somos de verdad mejores amigos, no somos hermanos, que muchas veces pasa que sí, uno es un gran hermano, pero no hay amistad. Aquí pues yo me puedo tomar una pola con mi hermano y hablar 5 horas de la vida, ¿sabes? Y eso es también muy bonito que deja, no solo a nivel profesional, sino personal. Ustedes logran ese sueño que tenemos los que no tenemos hermanos trabajando en el mismo campo, que es que uno a veces dice, "Ay, quisiera duplicarme". Ustedes lo tienen. Qué bueno. Bueno, esta charla que se fue por otro lado se llamaba es que 100% colombiano, y no quiero que la terminemos sin hablar de eso. Y en nuestra precharla Juan Felipe insistió muchísimo en eso. La película que haces, Los Iniciados, es 100% colombiana. Eso es un tema que vale la pena acentuarlo. Estamos hablando, y además estamos hablando de crear un universo no fácil. Yo me estaba imaginando una cosa, o sea, no quisiera decir referencias porque de pronto me equivoco, pero, pero siento que visualmente, siento que va a tener mucha textura, que va a tener una cantidad de cosas muy chéveres esta peli, y el tema es 100% colombiano. O sea, estamos hablando de todo el mundo, actores, crew, equipo colombiano, garantizando una factura y una calidad. Contanos un poquito de eso. Y esto va a ser como algo anecdótico, pero digamos que esta es mi tercera película, ¿cierto? Y las otras dos películas eran cine colombiano, ¿cierto? Eran dos películas que se hicieron, digamos que con una visión universal, pero eran cine colombiano, ¿cierto? Producido por Colombia, invertido por Colombia, ¿cierto? Una de ellas con el FDC. Esta es la primera película que hacemos donde digamos que nuestro papá más arriba es una multinacional, ¿cierto? Y siempre ha sido el miedo de que cuando nos abramos a las multinacionales y cuando nos abramos a los streamers y todo, se va a perder como, o sea, digamos que nos vamos a vender, ¿cierto? Como un service. Pero en todas mis otras dos películas siempre tuvimos un material creativo norteamericano muy grande o extranjero, ¿cierto? Sobre todo en la parte de postproducción, pero siempre había un vínculo con Estados Unidos en el que hacíamos que la película no era 100% colombiana, ¿cierto? O sea, el core era colombiano, pero siempre había una participación muy alta a nivel internacional, y eso de pasar en casi todas las películas colombianas, donde terminamos haciendo procesos de postproducción en el exterior, ¿cierto? Trayendo editores de afuera, directores de fotografía de afuera, actores de afuera. En este caso, digamos que, y no fue tanto circunstancial, fue real. Amazon le está apostando a eso.
Amazon le está apostando a fortalecer los mercados nacionales. Ellos insistieron muchísimo en que estos proyectos tuvieran casi que el 100% de, digamos que, de que el personal fuera colombiano, ¿cierto? Ellos decían casi el 100%. Nosotros en los iniciados, en un equipo de 170, casi 200 personas, solo tenemos una persona extranjera, ¿cierto? Y ya. O sea, y eso es para mí fenomenal, ¿cierto? Porque por un lado siempre está el mito de si nosotros somos capaces de hacerlo y normalmente traen gente de afuera porque se supone que no somos capaces de hacerlo, ¿cierto? Que hay algunos puntos en los que nosotros digamos que todavía estamos muy vírgenes o muy adolescentes, pero la verdad es que este fue un proyecto que estéticamente nos fuimos hacia algo, digamos que algo muy lejano a lo que normalmente se había hecho en Colombia. O sea, esto es casi que una novela gráfica. Nosotros siempre decimos que esto es como Batman, pero sin Batman, sin superhéroes. O sea, nos fuimos a crear un universo muy de ese tipo que de verdad era, digamos que muy exigente para el crew colombiano y lo único que encontramos fue excelencia. O sea, lo que encontramos fue un nivel no solo profesional, sino digamos que de calidad espectacular. Y digamos que nos enorgullece muchísimo decir que una película con, digamos que con un nivel estético tan alto haya sido 100% colombiano, ¿cierto? Entonces, sí, ha sido un ejercicio muy bonito, ha sido un ejercicio que nos demuestra que en Colombia en este momento, o sea, obviamente hay cosas en las que todavía tenemos que crecer, pero digamos que en la situación actual del país, el status quo en el que está la industria en este momento en Colombia, digamos que estamos preparados para hacer los proyectos que sean, de la envergadura que sean, ¿cierto? Y eso también nos pone muy contentos y nos enorgullece mucho de lo que está pasando ahora en la industria de Colombia, después de, no sé, de un esfuerzo, de esas primeras locuras que tuvo Felipe Aljure hace tantos años, cuando se le ocurrió todo este cuento de la ley de cine. Era un sueño que Colombia pudiera llegar a lo que es hoy y ver que sí está pasando es algo que es supremamente emocionante. Maravilloso. En el caso de ustedes, ¿cómo se armó ese crew? Daniel, Diego. Bueno, para nosotros también desde el principio, y chévere que lo dice Juan Felipe, pero es real, tenemos un socio en Amazon que también siempre quiso que todas las cabezas de equipo y que todo el crew fuera colombiano. Fue algo que insistieron desde un principio, lo cual era muy chévere porque también era lo que queríamos nosotros. Digamos que desde que arrancamos el proyecto sabíamos que queríamos pintar una Bogotá que ya no existe, ya la Bogotá de los 80 no existe, y queríamos hacerlo con un crew que pudiera sentir pasión por eso. Y creo que ese resultado ha sido muy bonito porque igual, claro, somos un país donde hay un talento increíble, pero creo que todavía somos jóvenes en lo que estamos haciendo, sobre todo en series de este tipo que son pocos capítulos, somos muy jóvenes haciéndolo, pero hay mucha pasión y mucho talento y fue muy chévere ver cómo cada departamento, esto no era un service más, no era un proyecto cualquiera, cada equipo estaba muy apasionado por encontrar la excelencia y desde arte, fotografía, o sea, vestuario, maquillaje, todos estábamos empujando el camión en la misma dirección de tratar de lograr algo que la gente diga como, wow, eso es Bogotá, así eran los 80s, que internacionalmente digan, wow, esto es totalmente diferente a lo que esperaba de un producto colombiano. Y eso es muy apasionante, ¿no? Llegar a hacer todos los días y ver que todo el mundo está muy apasionado y que siente el proyecto suyo es único y eso es algo que solo podría pasar teniendo, nosotros que estamos igual, creo que tenemos uno o dos extranjeros involucrados en un crew, nosotros creo que somos 200 algo y, es muy bonito, o sea, es muy chévere todos estar aprendiendo y entregando un proyecto de tan alta calidad y haciéndolo nosotros. Es sin duda un proyecto de Colombia hecho para el mundo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo quisiera cerrar la charla haciendo una reflexión. Voy a cometer aquí como una intimidad. Tengo una hija que está terminando comunicación audiovisual. Bien. Y entonces yo la veo como cuando nosotros estábamos terminando. Yo estudié comunicación social. En esa época era social. Y ahora es audiovisual, digital, nuevos medios, miles de cosas. Y entonces uno dice, pareciera que hubiera como un solo camino, ¿no? Como que lo que yo quiero ser es creador de mis productos o director. Pero yo creo que ustedes son un muy buen ejemplo de que probablemente no hay un solo camino.
Sí, o sea, ustedes han escrito, han dirigido, producen, dirigen lo suyo, pero también lo de otros. En el caso de los Ayala, entonces también trabajaron mucho en la web, en series, digamos como que también se pueden crear en otros lados, que cuando uno está saliendo de la universidad dice, no, yo lo que quiero hacer es cine. Y finalmente lo que somos son creadores y contadores de historias y bueno, donde haya, que hay para hacer, como dice por ahí un director, sí, bueno, que hay para hacer. Eh, si pudiéramos, no sé si ponerlo como en un consejo o simplemente una idea para esta cantidad de gente que está saliendo de estudiar en escuelas, en universidades, y es, bueno, ¿cuál es el panorama que se avisora? Porque es que hay dos grandes panoramas, uno muy inmediato que es una recesión brutal que parece que se viene a nivel mundial por miles de razones, entre ellos la lamentable guerra, pero por el otro también hay un panorama como interesante de creación y de consumo de contenidos para el cual hay terreno en el cual uno se puede ubicar. Entonces, no sé, Juan Felipe, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves? Muy complicada la pregunta, yo sé que uno no es nadie No. para decir consejos, pero por lo menos el recorrido de ustedes les dice, miren, por aquí hay oportunidades, se necesita que tengan como este tipo de habilidades o competencias. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que, bueno, por un lado, realmente el escenario pinta bien. O sea, porque la verdad es que si hay algo que florece en las recesiones son las artes y el entretenimiento. Eso siempre ha pasado y digamos que las épocas doradas en el caso del cine y las artes en general, siempre han venido en las recesiones porque la gente necesita escape, ¿cierto? La gente necesita reír, necesita sentir que escapar, ¿cierto? Entonces eso es completamente seguro y eso lo único que va a hacer es fortalecer el cine y la televisión. Por otro lado, algo que digamos que mencionan mucho los Ayala, y es algo que yo no lo he mencionado tanto, pero que es el 100% de la fuerza y de la gasolina que tenemos todos los que trabajamos en esto, es la pasión. Entonces, realmente lo único que necesita uno es pasión y disciplina. Cuando uno escucha, por ejemplo, la manera en que los Ayala terminaron haciendo series de televisión, es algo que a uno lo único que le dice es, realmente no hay un solo camino, ¿cierto? Y uno creció pensando que había un solo camino, ¿cierto? Y uno leía los libros y trataba de hacer uno la misma carrera que hizo Amenábar o Nolan o hasta Kubrick, dice que atrevido, pero al final uno se da cuenta de yo que llevo ya 3 películas, 20 años trabajando en esto, en que yo no tengo ni idea cómo se hace una película, no tengo ni idea cómo se vende un pitch de televisión, ¿cierto? Y no es porque no lo sepa hacer, es porque hay 100 maneras diferentes de hacerlo, 1 millón de maneras diferentes de hacerlo, ¿cierto? Los Ayala vinieron de web y ahora están haciendo televisión, ¿cierto? Una carrera muy diferente a la que han hecho todos los directores de televisión de Colombia, que normalmente empiezan con su largo, ¿cierto? Y ahí a partir de ahí se les va abriendo las puertas. Entonces, es muy interesante pensar que por un lado, o sea, existen 1 millón de caminos para llegar. Lo único que se necesita es pasión. Y por otro lado, algo que, por ejemplo, no se habla casi nunca en Colombia, pero es algo que ya se está hablando mucho aquí, por lo menos en la industria de los Estados Unidos, es que una compañía como Disney no está compitiendo contra Warner Brothers. O sea, una compañía como Disney está compitiendo contra TikTok, está compitiendo con los creadores de 1 millón de plataformas, ¿cierto? Ellos hacen una serie gigante como Mandalorian para pelear con un video de TikTok de una persona bailando, porque hay más gente viendo ese video que viendo el Mandalorian, ¿cierto? Entonces es muy rico también ver cómo en este momento tenemos una oportunidad de compartir contenido de una manera que nunca había existido y que tú no sabes si por hacer un video con tus amigos teniendo 17 años con tu teléfono vas a terminar teniendo un contrato con Marvel para hacer una película de superhéroes, ¿cierto? Nadie sabe cómo funciona esto. Y esto realmente es un llamado, ¿cierto? Es un llamado de las personas que queremos contar historias, que queremos moverle el corazón a la audiencia. Y si a uno ya lo picó ese mosquito, ya uno está jodido. Qué Jodido bueno. de por vida, pero es una jodida chévere. Sí. Bueno, qué bien. Oye, y lo que tú dices es medible, o sea, uno puede ver las películas de los años, o sea, El Gran Dictador es el 39 en plena guerra, en plena En Segunda Guerra plena guerra. Mundial, y bueno, y podríamos enumerar muchísimas. Bueno, Diego, ¿cómo la ves? Sí, no, yo creo que pues es también un proceso también de disciplina. Sí, estamos mencionando la pasión, pero realmente mi hermano y yo arrancamos nuestra productora o sea, ya cerramos, pero fue un proceso de hace 14 años
Y creo que es un proceso y esto no lo dicen porque muchas veces o sea, como que la industria y la sociedad te hacen sentir que tienes que estar preparado para todo. Pero mi consejo sería, haz cosas que te hagan sentir capaz la siguiente cosa. Eso puede ser arrancar por el departamento de script, eso puede ser escribir un guión y dárselo a otro director, pero siempre que ese proyecto que estás trabajando te haga sentir capaz del siguiente paso. Porque muchas veces lo que pasa es que, claro, yo tengo este largo, lo quiero producir, lo quiero dirigir, pero no te sientes capaz realmente y por eso nunca sale al aire, o sea, nunca sale, nunca se materializa, ¿sabes? Y para mí ha sido un proceso, pues yo tengo una personalidad muy introspectiva, como de hacer pinitos y sentirme capaz de la siguiente cosa. Digamos que nuestra experiencia en la series web fue eso, o sea, siempre fue como aprender otra persona, ya sé cómo se hace esto, chévere, listo, entonces voy a intentarlo yo mismo. Eso todavía no, voy a aprender, porque muchas veces cuando uno ya se siente capaz, las cosas fluyen, el universo conspira contigo y las cosas pasan, y creo que es algo que no se habla como muy naturalmente de, venga, yo todavía no estoy capaz para hacer esto, voy a hacer un camino para sentirme capaz. Buenísimo. Yo le agregaría una cosita a lo que iba con lo que dice Juan Felipe, mi hermano, y creo que es lo chévere que tenemos en común. Es un tema de disciplina, pasión y realmente de hacer. O sea, realmente si te pica el mosquito, Práctica. como bien dice Juan Felipe, es hacerlo. Yo creo que parte de nuestro camino, que es muy diferente al resto de la industria, venimos de hacer series web desde el 2014, pero eso nos permitió aprender y sobre todo algo que tampoco nos habla es cometer muchos errores. ¿Sabes? Como parte de poder estar ahorita liderando un proyecto de este tamaño es también ven que nos arriesgamos, que hicimos cosas buenas, que hicimos cosas malas, y sin duda eso nos dejó muchas lecciones, ¿no? Y creo que lo que dice mi hermano de prepararte para el siguiente paso, un poco como en el caso del cine, los cortos, como digamos en el caso de Juan Felipe, de hacer cosas que te van preparando para llegar a esta película que acaba de hacer, que es enorme, pues es un camino de experiencia y sin como tomar esos pasos no te vas a sentir nunca listo o escribes un gran guión y lo dejas ahí en el cajón porque escribes una película enorme que todavía no estás preparado para hacer. Primero invéntate un cortico, invéntate una serie web pequeña en la que puedas como foguearte un poco como el cargo que quieras ser, director, escritor, pero no hay nada como hacer y para nosotros esa es la gran diferencia yo creo y nosotros admiramos mucho a los hermanos Orozco y ellos también arrancaron su carrera muy joven y es nosotros lo denominamos porque veníamos de web, pues la gente que sube contenido y no solo baja contenido, ¿sabes? La gente que está también aportando y está uploading contenido, bueno o malo, pero ya eres creador. El día que tú le pones subir a un podcast, subir a un video en YouTube, en TikTok, ya eres de la familia de los creadores y solo eso va a ir escalando hasta que llegas a una gran película, una gran serie y te puedo decir sin duda porque nosotros dudamos en el camino, pero la única forma que no llegas es si paras y te rindes. Pero de que llegas. Si hay la pasión, se llega, pero tienes que comenzar a subir y a crear contenido. Claro, ¿verdad? Maravilloso. Sí, estábamos pasión. En SER hace 2 días y Mateo nos mira en un momento de crisis porque estamos en horas nocturnas y a las 3 de la mañana uno ya no sabe qué hacer. Nos dice, por eso se llama filmmaking, porque aquí estamos aprendiendo y estamos haciéndolo en el camino, o sea, literalmente con un director como Mateo que tiene tanta experiencia, con Rubio Guerrero, y estábamos solucionando cosas en set porque realmente uno nunca las sabe todas y uno siempre está aprendiendo y creo que saber eso da una tranquilidad, ¿no? Y lo que te decía, sentirse capaz, por ejemplo, lo que decía Juan Felipe, yo creo que los crews, al no tener a alguien extranjero, ya nos sentimos capaces de contar nuestras propias historias. ¿Sabes? Como que es esa capacidad de sentirse uno que la puede hacer. Que nos pasaba a nosotros cuando hacíamos publicidad y nos llevaban a Perú. Era, ¿por qué está un colombiano aquí haciendo contenido peruano? O sea, yo también me sentía así, pero pues por plata necesitaba hacerlo. Pero es como sentir esa capacidad de hacerlo uno mismo, de que todos estamos aprendiendo y que vamos a hacer lo mejor posible y para adelante, ¿no? Para adelante, con pasión, con disciplina y con práctica. 3 grandes mensajes que nos dejan ustedes. Muchas gracias, Daniel, Diego, Juan Felipe, por el tiempo, porque sabemos que algunos de ustedes están trasnochados, vienen de un turno nocturno de rodaje. Y pues nada, por compartir con nosotros su experiencia. En serio, muchas gracias. A ti, Mauricio, por la invitación. A ti, Mauricio. Claro que sí, creo que salió una David, charla, también, muchas gracias. una charla muy bonita y muy inspiradora. Sí, por supuesto, gracias David, que está ahí a toda carrera,
conversando. Tremenda como si labor, tremenda labor. como si fueran 4 personas al tiempo. Recordemos entonces que esto se llama Experiencias que Forman, es una estrategia de formación virtual creada a través de la alianza entre la Comisión Fílmica de Proimágenes Colombia, el SENA y la Escuela Nacional de Cine, para compartir esto, el conocimiento de los expertos que están detrás de las producciones que han recibido los certificados de inversión audiovisual SINA y los estímulos del Fondo Fílmico Colombia. Todo esto proviene de una ley que es la 1556 de 2012. Yo soy Mauricio Romero, un abrazo y nos seguimos encontrando, haciendo cine, consumiendo cine. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias, Mauro.